Hoy vamos a hablar del malagueño Manuel Altolaguirre. Fue el creador de varias revistas en las que publicaron muchos de los grandes poetas de la generación del 27. Quizás por eso fue en sus primeros años más conocido como impresor y editor. Dijo Pedro Salinas de él que era el Don Juan de las imprentas, que como poeta. El poeta probablemente más espiritual e intimista de todo el grupo del 27. Tuvo una vida intensa y una muerte trágica en compañía de su segunda mujer. Su primera mujer fue Concha Méndez, también poeta, también del 27, una de las más célebres sin sombrero. Ya os comenté aquí sobre ella en su día. Soy Arsenio Escolar y esto es Poemas Sentidos. Altolaguirre nació en el barrio señorial de Limonar Alto, en Málaga, en 1905. La suya era una familia acomodada. Su padre era juez de instrucción, periodista y escritor. Él mismo, el poeta, estudió Derecho en la Universidad de Granada, pero apenas se dedicó a la abogacía o al derecho, sino que decidió ser impresor y editor. Con apenas 20 años creó la revista Litoral junto al luego también poeta su paisano Emilio Prados. Una revista que acabaría siendo clave para la generación del 27. Muchos de sus miembros publicaron sus versos en Litoral. Vamos a ver ya algunos de los de nuestro poeta de hoy, de Manuel Altolaguirre. Este primer poema que os traigo se titula Beso. Atentos, es bellísimo. Dice así: que sola estabas por dentro, cuando me asomé a tus labios, un rojo túnel de sangre oscuro y triste se hundía hasta el final de tu alma. Cuando penetró mi beso, su calor y su luz daban temblores y sobresaltos a tu carne sorprendida. Desde entonces los caminos que conducen a tu alma no quieres que estén desiertos. Cuántas flechas, peces, pájaros, cuántas caricias y besos. Versos blancos, sin rimas, sin artificios, con toda la fuerza en el texto. Como en este otro poema que os traigo ahora, se titula Gracias a ti, y dice así: hoy puedo estar conmigo, he deseado para ti todo el bien y me acompaña la bondad del amor. A ti te debo gozar en soledad la compañía más difícil del hombre, la que consigo mismo tiene. Le has dado a mi semblante sin saberlo una luz interior que me hace fuerte para vencer mayores soledades. En el año 1930, tras la quiebra de Litoral, Altolaguirre crea una nueva revista y la titula Poesía en Málaga. Publicó de ella 5 números, los 2 últimos en París. Residía por entonces en la capital francesa y pasó después, en 1934, a Londres. En aquellos años se dedicó también a la traducción. Tradujo, entre otros autores, a Mary Shelley, la creadora de Frankenstein. Tras su tiempo en Londres, Manuel Altolaguirre se trasladó a Madrid, donde conoció a Concha Méndez, una de las principales componentes del llamado Grupo de las Sin Sombrero. Estas eran unas intelectuales que habían convertido la renuncia a esa prenda, al sombrero, en un símbolo de libertad, de transgresión, de liberar de prejuicios la cabeza y las ideas. Concha Méndez era poeta, escritora, autora teatral y guionista. Era de familia adinerada. Destacó en varios deportes como la gimnasia y la natación. Se emancipó de su familia y viajó por medio mundo. Estuvo durante largas estancias en Londres, en Montevideo o en Buenos Aires.
Se dio a conocer muy joven con poemarios muy celebrados. Tuvo por primer novio al cineasta Luis Buñuel y se casó con nuestro poeta de hoy, con Manuel Altolaguirre. Y se convirtió con él, con Altolaguirre, también en impresora y editora. Los testigos de boda de la pareja fueron Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén y Luis Cernuda. Con Concha Méndez creó Manuel Altolaguirre la imprenta La Verónica y juntos editaron varias revistas en las que publicaron los mejores de su tiempo, entre ellas una titulada Héroe, otra que se llamaba 1616, que era bilingüe en español y en inglés y llevaba ese título, ese 1616, por el año de la muerte de Cervantes y de Shakespeare. Y una tercera revista aún más relevante, Caballo Verde para la Poesía. Pese a su breve vida, pues solo se publicaron 4 números, Caballo Verde para la Poesía es muy importante en la historia de nuestras letras. Estaba impresa en varias tintas, algo insólito en aquellos tiempos, y era muy vanguardista en la forma, muy hermosa en el diseño y en la tipografía, y estaba cosida a mano. ¿Y en los contenidos? Pues en los contenidos extraordinaria también. En ella publicaron Lorca, Alberti, Cernuda, Aleixandre, Miguel Hernández, Leopoldo Panero y Pablo Neruda, que por entonces residía en Madrid y fue el director de la revista. A Lorca dedica Altolaguirre este poema que os traigo ahora. Se titula Playa y dice así: las barcas de dos en dos como sandalias del viento, puestas a secar al sol. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto. Sobre la arena tendido como despojo del mar se encuentra un niño dormido. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto. Y más allá, pescadores tirando de las maromas amarillas y salobres. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto. ¡Qué imágenes tan bellas! ¡Qué imágenes tan bellas las de estos octosílabos en los que ya suena la música de algunas rimas! Vamos con más poemas de Altolaguirre, el impresor y editor poeta. Os traigo ahora uno titulado Noche. Está en heptasílabos, en versos de 7 sílabas. Y lo recorre también, como en el poema anterior, una rima arromanzada en asonante en los versos pares. Dice así: las tinieblas escuchan el clamor del abismo, la tremenda garganta del dolor infinito, y se enternecen más sobre los precipicios, oscuridades anchas bajo las que vivimos, aires negros que son montañas de suspiros, blandos como el aliento de los recién nacidos. Consoladora noche y madre que esto da oídos para las quejas hondas, para los altos gritos. También en heptasílabos con rima asonante en los versos pares está este otro poema titulado Amor. Amor, solo te muestras por lo que de mí arrancas, aire invisible eres que despojas mi alma manchando el limpio cielo con suspiros y lágrimas. Al pasar me has dejado erizado de ramas, defendido del frío por espinas que arañan, cerradas mis raíces al paso de las aguas, ciega y sin hojas la desnuda frente que atesoró verdores y esperanzas. Como en tantísimas otras personas, la guerra civil causó muchos estragos en el entorno de Manuel Altolaguirre. Él era miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y director de La Barraca, el grupo de teatro español universitario de carácter ambulante y popular creado por la Segunda República.
La Barraca, donde desempeñaron un activo papel Lorca y Miguel Hernández, llevaba las grandes obras teatrales del siglo de oro a los pueblos de lo que hoy llamamos la España vacía. Pese a esa conocida actividad intelectual republicana, un hermano de Altolaguirre, Luis, y un amigo suyo de juventud, el también poeta José María Hinojosa, fueron fusilados por milicianos anarquistas en las primeras semanas de la guerra frente a las tapias de un cementerio malagueño. Otro hermano del poeta, Federico, militar y amigo de Franco, fue fusilado después. Tras tantas tragedias cercanas, Altolaguirre sufrió un colapso emocional. Salió de España por los Pirineos ya en 1939, fue confinado en un campo de concentración en Francia e ingresado después en una institución psiquiátrica durante una semana. Más versos de Altolaguirre, estos más tristes, como lo que estamos contando de su vida. El poema se titula Copa de Luz y dice así: Antes de mi muerte, un árbol está creciendo en mi tumba. Las ramas llenan el cielo, las estrellas son sus frutas, y en mi cuerpo siento el roce de sus raíces profundas. Estoy enterrado en penas y crece en mí una columna que sostiene el firmamento, copa de luz y amargura. Si está tan triste la noche, está triste por mi culpa. Tras pasar 4 años en Cuba, donde montaron una imprenta a la que también llamaron La Verónica, los exiliados Manuel Altolaguirre y Concha Méndez y su hija Paloma se instalaron en México. Y allí se divorció la pareja, tras enamorarse él de la mecenas artística cubana María Luisa Gómez Mena, con la que se casó. Concha Méndez le escribió entonces a su ya exmarido un poema que dice así, en la voz de Begoña Llobet: Los brazos que te han llevado no te dejan escapar para volver a mi lado. Nos separa un ancho mar de difíciles tormentas y náufrago has de llegar si es que vuelves a mi puerta para quererte salvar. Brazos que te sujetaron para alejarte de mí, a mí sí que me salvaron. Cuando ya no sepa de ti, qué bien estaré en la vida, cuando ya no sepa de ti. Cuando no vuelvas a verme y mis horas sean mías y yo vuelva a ser quien era, lejos de tu compañía. Cuando no te vean mis ojos, qué bien me sabrá la vida. No faltará quien se alegre, unos porque no me quieran y alguna porque me quieren. Tan sola no me has dejado, que estoy conmigo y me basta, igual que siempre lo he estado. Quizás de ese mismo tiempo, de aquellas semanas de su separación de Concha Méndez, es este otro poema de Manuel Altolaguirre que ahora os traigo. Es un soneto, se titula Fin de un amor y dice así: No sé si es que cumplió ya su destino, si alcanzó perfección o si acabado este amor a su límite ha llegado sin dar un paso más en su camino. Aún le miro subir de donde vino a la alta cumbre donde ha terminado su penosa ascensión. Tal ha quedado estático un amor tan peregrino. No me resigno a dar la despedida a tan altivo y firme sentimiento que tanto impulso y luz diera a mi vida. No es culminación lo que lamento. Su culminar no causa la partida, la causará tal vez su acabamiento. Es un soneto clásico con sus 2 cuartetos y sus 2 tercetos con sus 14 versos en decasílabos y su rima consonante.
Porque Altolaguirre, además de hacer muchos poemas en versos blancos, sin rima y sin métrica tradicional, también cultivaba de cuando en cuando las estrofas clásicas, las tradicionales. Mira este otro poema en redondillas. Se titula Solo sé que estoy en mí. Y dice así. Solo sé que estoy en mí y nunca sabré quién soy, tampoco sé a dónde voy ni hasta cuándo estaré aquí. Vestido con vida o muerte o desnudo sin morir, en los muros de este fuerte castillo de mi vivir, o libre por los confines sepulcrales de los cielos, desgarrando grises velos, ignorante de mis fines, no sé qué cárcel espera ni la libertad que ansío, ni a qué sueño dará el río de mi vida cuando muera. Vamos a ir acabando. Manuel Altolaguirre se vinculó mucho al mundo del cine, sobre todo en su etapa en México. Fue guionista, y no del montón, fue incluso el guionista de una película dirigida por Luis Buñuel, la comedia de 1952 titulada Subida al cielo. Fue también productor cinematográfico. En 1959 hizo como director y como guionista la película El cantar de los cantares, basada en textos de Fray Luis de León. Consiguió que el Festival de San Sebastián se la estrenara fuera de concurso. El 26 de julio de ese 1959, cuando Altolaguirre y su segunda mujer, María Luisa Gómez Mena, viajaban de San Sebastián a Madrid, el coche que él conducía se estrelló en Cubo de Bureba, en la provincia de Burgos. Ella murió en el acto. Él 3 días después. Tenía 54 años, recién cumplidos. Vamos a terminar con un poema más de Altolaguirre, el más espiritual e intimista de los poetas de la generación del 27. Se titula Mis prisiones y dice así. Sentirse solo en medio de la vida casi es reinar, pero sentirse solo en medio del olvido, en el oscuro campo de un corazón, es estar preso sin que siquiera una avecilla trine para darme noticias de la aurora. Y el estar preso en varios corazones sin alcanzar conciencia de cuál sea la verdadera cárcel de mi alma, ser el centro de opuestas voluntades, si no es morir, es envidiar la muerte. Poemas Sentidos es un podcast de Archiletras. Los mejores poemas en castellano, seleccionados, comentados y recitados por Arsenio Escolar. El montaje es de Yesabel Calero. Gracias por escuchar. Visita archiletras.com y suscríbete a nuestras 2 revistas impresas. Archiletras, la trimestral de divulgación en torno a la lengua y la literatura, y Archiletras Científica, la semestral de investigación académica. También puedes suscribirte en formato digital y comprar números anteriores. Conoce más sobre nuestro proyecto en archiletras.com.